Yo provengo de una familia clase media de Bogotá. Nací en 1984 y tengo básicamente tres cosas que cambiaron mi vida de una manera sustancial. A medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que mi familia era una familia disfuncional, una familia que se caracterizó por la ausencia de mi padre, una familia que se caracterizó por el alcoholismo de mi madre, cosas que a nivel familiar marcaron mi vida. Y otra cosa que también marcó mi vida fue el hecho de que a partir de los 12 años yo empiezo a desarrollar una enfermedad que se llama epilepsia mioclónica. ¿Qué significa eso? Que mi vida a partir de ese momento no iba a ser una vida común y corriente, una vida como la de cualquier persona, de cualquier adolescente de esa época, con muchas restricciones, con muchos temores, que derivó en que yo creciera como una persona con odio, con rabia, con resentimiento hacia mi madre y también con odio, con resentimiento, con rabia hacia mi padre, en especial porque dadas las circunstancias del estilo de vida que llevaba tanto mi papá como mi mamá, todo derivó en una situación en la que ellos se separan estando yo muy pequeño, pero que con el paso de los años resultó redundando en que mi papá resultó teniendo una relación de pareja con la hija mayor de mi mamá. Esto ocasionó una serie de confusiones y de tramas como de novela dentro del seno de mi familia por parte de mamá, de odios, de resentimientos que con el paso del tiempo fueron depositados por mis familiares en mí. ¿Qué hizo eso? Que yo creciera rodeado de ira, de resentimiento, de rencor. La felicidad, la alegría que protagonizaría una vida, si queremos decir normal o alegre dentro de mi vida, aparecía cada fin de semana cuando mi papá aparecía para sacarme a un parque, para visitarme, para llevarme a algún lado. En alguna época estuve compitiendo en BMX, entonces viajábamos casi que una vez al mes a competir en diferentes partes del país. Entonces esos momentos de compartir con mi papá eran como el único espacio de alegría que yo tenía dentro del ritmo de vida normal que yo llevaba. A partir de los 12 años empiezo a sufrir de epilepsia. La epilepsia lo que ocasionó fue que desarrollar en mi adolescencia un odio visceral hacia mi papá y hacia mi mamá. ¿Por qué? Porque ese papá con el que yo viajaba, con el que yo paseaba en mi adolescencia fue desapareciendo. Mi papá se cambia de ciudad de trabajo, se va para el eje cafetero y empiezan a haber una suerte de restricciones en cuanto a la posibilidad de ver, toda la posibilidad de compartir y todo redunda en que yo decidiera decir, yo no voy a ser ni como mi papá ni como mi mamá. Así comienzo, así sigo mi vida común y corriente. Y a partir de este momento les voy a comentar algo. El medicamento que yo me tomo es un medicamento que genera estados depresivos. El medicamento que me tomaba hasta hace 4 años tiene un efecto secundario y es que incentiva el estado depresivo dentro de las emociones de los pacientes que lo consumen. Entonces, además de vivir con odio, además de vivir con tristeza, químicamente yo era muy proclive a estar en estados depresivos. ¿Qué ocasionó eso? Que en el año 2005 yo saliera con la firme convicción de tomarme una caja de aguardiente y tirarme de un Transmilenio porque yo no fui capaz de llevar mi vida adelante.
Cuando yo me gradué de bachillerato, entro a la Universidad Nacional, dizque estudiar Administración de Empresas, una elección muy equivocada porque yo para la matemática soy una persona con muchas dificultades, con muchas limitaciones, y cuando entro a estudiar Administración de Empresas, lo que me doy cuenta es que lo que protagoniza la carrera es precisamente la matemática. Esa sensación de frustración, la sensación de no poder estudiar lo que quería, que en primera medida era seguir la carrera militar y en segunda medida era iniciar una carrera de música formal, pues lo que ocasionó era que dentro de mí empezara a anidar una sensación de frustración, una sensación de tristeza que derivó en que me quisiera suicidar. Eso lo que me llevó fue a tener un punto de quiebre en mi vida, y fue que una compañera con la que yo estaba ese día saliendo de un instituto de música me hiciera la conversación y fuéramos a almorzar y duráramos hablando aproximadamente 2 horas, y llegó y me dijo de un momento a otro: quiero que me acompañes a una reunión que yo tengo ahorita. Y resulté metido en una iglesia cristiana, por allá por la 68 con calle 15, bueno, por allá. Lo cierto es que en ese momento yo tuve mi primer encuentro con Dios, con un Dios real y un Dios que me recibió con sus brazos abiertos. ¿Y a qué me refiero yo? Como les vengo diciendo, lleno de ira, de tristeza, de frustraciones, de limitaciones de salud, en ruina económica si se quiere, porque pues era, a pesar de ya ser adulto y poder iniciar trabajos, en los trabajos no duraba, también por las limitaciones que me ocasionaba la enfermedad. Llego a esa reunión y en esa reunión sale el pastor después de la alabanza y todo y empieza a dirigir una oración y llega y dice: bueno, en este momento ustedes van a hacer una petición. Yo lo único que atino a decir es: Dios, hágase cargo de esto porque yo no me di abasto. Usted sabe qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo tengo planeado por hacer. Y termino de decir hacer y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. 2 horas largas llorando, 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 llorando. Y ya cuando salgo, pues lo que pasa es que estoy completamente más tranquilo, más renovado, más sereno, más calmado, y ya se me pasó la gana de tirarme a un bus, de acabar con todo y todo. Pero esa experiencia no bastó para que yo me quedara en la iglesia, para que yo continuara con una relación cercana con Dios y una relación de servicio y de adoración hacia el Señor. Continúo mi vida, continúo viviendo con mi mamá, un estilo de vida pues difícil por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, que si estudio, que no estudio, que trabajo, que no trabajo. Así me la pasé, y llegó el momento hacia el año 2008 que en el transcurso de un año se enferma mi abuelo, se enferma mi mamá, se enferma mi abuela y los tres mueren. Ellos eran mi núcleo familiar. Mi abuela, que es la última de morir, el primero en morir es mi abuelo, que mi abuelo muere el 30 de octubre del 2009, perdón, del 2008. Mi abuela, que es la última, muere el 28 de octubre del 2009. Todo esto pasa, abuelo, mamá y abuela mueren en el transcurso de un año, y yo, el 19 de diciembre de ese mismo año, sufro un accidente grave antes de ir a trabajar, me quemo los brazos en medio de una convulsión y me la paso todo el diciembre y parte de enero del año 2010
en el médico con limitaciones de movilidad y todo esto. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Después de que muere mi mamá, un inquilino que vivió en la casa, que trabajó en la casa donde nosotros vivíamos, empezó con un cuentico que de buenas a primeras a mí me empezó como a cansar, porque empezó el hombre, Jorgito, le invito a una reunión de hombres de negocios. Listo. El hombre vivía y trabajaba en el mismo barrio donde yo vivía, y entonces el hombre, cada vez que me veía, Jorgito, le invito a una reunión de hombres de negocios y la vaina, y bueno, y siga, y siga, y siga. Oiga, pero qué tipo tan cansón. Jorgito, y que le invito a una reunión de hombres de negocios, ta, 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 ta. Llegó el punto que yo veía al hombre a una cuadra, 2 cuadras, yo prefería devolverme e ir a hacer, caminar 4, 3 cuadras más con tal de hacerle el quite al hombre y que no molestara con su temita de hombres de negocios. Bueno, ¿qué pasó? Al paso de los años, a la vuelta de 2 años, el hombre llega, perdón, a la vuelta de 2 años, lo que pasó fue que mi papá entró en una situación de quiebra financiera completa, pero completa es que no tenía para comprarse un pasaje de un bus, pero él seguía viviendo en Armenia. Entonces en algún momento llegué yo y le dije, venga hombre, ya deje de cansar de tratar de trabajar en el eje cafetero, ya está solo, ya lo dejó la mujer, ya no hay nadie en la empresa, ya no hay empresa, véngase para acá, que acá por lo menos en el peor de los casos estoy yo. Por mal que le vaya, yo no lo dejo morir, le dije al hombre en algún momento, y como a los 4 o 5 meses, él decide regresarse a Bogotá. Ya en ese momento, pues la situación financiera de mi papá era muy difícil, la situación financiera mía también era muy difícil, pero apareció el tipo de la reunión de hombres de negocios. Se me viene por detrás un día, me coge el hombre y me dice, Jorgito, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Qué alegría verte. Te invito a una reunión de hombres de negocios. Ay, pero vea, le tengo la ficha para su reunión de hombres de negocios. Mi papá, un hombre que ha tenido empresas nacionales, que ha tenido más de 500 empleados, un hombre que ha tenido trabajo por todo el país, que se mueve muy bien en el ambiente de negocios. Ese es un hombre de negocios, le tengo la ficha, mi papá. Entonces llega y me dice, no, bueno, listo, la reunión es el martes, ¿cómo cuadramos? Que vamos, lo recogemos y todo. No, yo le doy el número de mi papá para que se cuadren y todo. No, 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 Jorgito, vea, que llegue él a su casa y ahí los recogemos a los dos. ¿Cómo? Bueno, entonces me tocó ir con él, con mi papá, con el hombre a la reunión de hombres de negocios. Y en ese momento lo que pasa es que se para un hombre y empieza a decir su historia de cambio de vida, y a mí me llamó la atención mucho fue que en esa reunión nos cogen y nos reciben un tren de desconocidos, como 40 desconocidos. Bienvenido, Jorgito, bienvenido, Orlandito, bienvenido, bienvenido, y abrace y la vaina y una cortesía y una, bueno, estos manes, vea pues, tan cordiales, tan corteses, tan alegres, ¿no? Pasó así. ¿Qué pasó? Cuando yo empiezo a asistir a estas reuniones, a mí me quedó gustando el hecho de que el tipo habló de Dios, hizo la oración de entrega, pero por ningún lado apareció la Biblia. Y esta vaina está bacana.
yo continué asistiendo a la iglesia cristiana, a una iglesia donde asiste un hermano mayor de mi papá, un tío, que cuando se enteró de lo que había pasado como 5 o 6 años antes, pues se puso muy alegre y me dijo, vente, vente para la iglesia donde yo estoy, vente, vente. Le hice caso y todo, resulté siendo músico en esa iglesia y pues yo me llamó la atención, pero no le paré más bolas al asunto, porque pues como yo ya era ministro de alabanza de oración en mi iglesia, yo creí que con lo que hacía y ministeriaba en la iglesia estaba bien, un poquitico como soberbio el hombre, pero entró en un momento en el que todo confluye para hablar de un tema fundamental, y fue que en ese primer momento que yo entro a la fraternidad, en los domingos estaba escuchando la teoría que decía el libro sobre el amor. Y los martes, en el capítulo, estaba viendo la práctica de lo que hacía el pararle bolas y el hacer caso, el obedecer lo que decía el libro respecto del amor. Y yo, uy, esta vuelta es en serio. Estos manes la tienen clara. Pasaron así los meses, llegó marzo del 2012 y en ese marzo llegan y dicen, Jorgito, Orlandito, vamos a hacer un Sael, vengan con nosotros, la vaina y todo. No tenemos para pagar la cena, vamos a tener para pagar lo de ese viaje de 3 días por allá al Sahel. Pero yo sí llegué y le dije al presidente de mi capítulo, a mí me gustaría ir, pero la verdad es que ni mi papá ni yo tenemos plata. Cuando menos es que, pum, 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 pum. Cuestión de 2 minutos, que aquí hay 20, que aquí hay 50, que aquí hay 10, que aquí hay otros 50, que con esto completamos lo del uno, que acá completamos lo del otro. Apareció la plata. Cuestión de 10 minutos ahí sobre la mesa de registro del capítulo. Yo sorprendido de lo que estaba viendo, pero bueno, resultamos en la reunión del Sahel, y en ese primer Sahel yo tengo una de las bendiciones más hermosas de mi vida, y es que me dan una charla sobre el perdón. Y yo tenía perdones por dar y por recibir de mi mamá, de mis abuelos, de mis hermanos, de mi papá, porque yo continuaba con ese bichito de resentimiento metido en el corazón, metido en la mente. Y entonces terminan de dar el testimonio de este compañero fraterno, de dar la historia sobre el perdón, y preguntan, ¿quién tiene un testimonio que dar de que Dios haya tocado su corazón con esta exposición que se acabó de hacer? Ese día por la mañana, en el hotel, habíamos tenido una diferencia con mi papá, y entonces lo que, lo que resultó pasando es que mi papá se sintió en una silla, yo me senté en otra, los dos mal geniados, pero pues ni yo queriendo ni nada, resulté levantando la mano, me voy para el frente y llegan y me dicen, ¿qué tienes para decirnos? Era mi primer Sahel. No, yo en este momento lo que quiero es pedirle perdón a mi papá, porque lo he odiado, le he tenido rabia, he sido muy resentido, muy rencoroso con él, lo he tratado muy mal, no lo he honrado de la manera que se merece, porque él ha sido un buen hombre, ha sido un buen padre, un padre proveedor. A mí en mi vida, mi niñez, mi adolescencia, nunca me faltó ni alimentación, ni estudio, ni ropa, absolutamente nada.
porque él fue un hombre muy, muy buen padre en el sentido de proveedor, pero esa cizaña, ese veneno respecto de el desorden con las mujeres que tenía él, pues fue lo que marcó realmente mi corazón y mi relación con él durante muchos años. Ya llorando, le digo al maestro ahí, al presentador que estaba, papá, le quiero pedir perdón. Ya, yo no podía ni hablar bien de la llorada y todo en la que estaba, de lo conmovido que estaba yo ese día. Y mi papá se había sentado en una fila detrás donde yo estaba. ¿Y dónde está Orlandito? ¿Y dónde está Orlandito? Y por allá el presidente del capítulo dijo, aquí está. Y pues los dos chillando, los dos llorando, cual Magdalenas, pidiéndonos perdón, dándonos un abrazo. Y les digo que a partir de ese momento Dios nos dio una segunda oportunidad a mi papá y a mí. Pues una relación inexistente, una relación en la que hasta cuando empezamos a asistir a las reuniones de capítulo de la fraternidad a las cenas, era una relación que circulaba única y exclusivamente de hablar de fútbol. Si se hablaba de algún otro tema, iba a haber pleito, porque yo no opinaba de la misma manera que opinaba mi papá y porque mi papá por su temperamento pues se iba a ofender y se iba a poner muy mal y resultábamos cogidos de las mechas. Así empezó el periodo en el que yo puedo decir que formó parte de la gente más feliz de la tierra, porque el Espíritu Santo, el Mesías y el Padre dejaron de estar en una hoja de papel impresos con tinta y empezaron a habitar en mi corazón. Empezaron a dirigir mi vida y empezaron a darme la oportunidad de demostrarle a mi papá el inmenso amor que le tengo y el inmenso amor que le debo. ¿Por qué? Porque dice en la fraternidad que somos la gente más feliz de la tierra. Yo he sido una persona muy alegre, me he movido en ambientes de danza, de música, en donde permanece uno como con una cara casi que hipócrita de alegría y que chévere y que la fiesta y la vaina. Pero realmente cuando uno aprende a amar con todas las de la ley, y al decir con todas las de la ley es estando para la gente, dando de todo, generosidad, perdón, resiliencia, todo lo que tú quieras, dando, sin importar de que digan, ay, ¿usted para qué se va a poner a perdonar a su papá? ¿Qué es lo que le pasa? Mire todo lo que hizo Orlando, es que usted así te embarilla, tú sigues leal y firme. Eso es amor de verdad. Ese es el amor de verdad que yo, por ejemplo, aprendí de mis abuelos, de los padres de mi mamá, que fue fue una pareja que duró junta 61 años. En el momento que muere mi abuelo, mis abuelos tenían 61 años de casados y estaban como a 3 meses de cumplir los 62, ya habían cumplido las bodas de diamante. Entonces yo empiezo a recibir esas bendiciones, a restaurar las relaciones con mis hermanos tanto maternos como paternos, los maternos como consecuencia del maltrato de la abuela y del alcoholismo de mi mamá,
muy fuertes en su temperamento, muy bruscos en sus tratos, no son vulgares, pero son sumamente bruscos en sus tratos. Empezaron a ver un cambio en mí, empezó a haber un cambio en la relación con ellos. Y lo mismo pasó con mis hermanos por parte de papá. Mis hermanos por parte de papá, pues somos 5, los hijos de mi papá. Y el único que es capaz de hablar con todos, hablar bien, reír, broma, lo que quiera, con los otros 4, es este servidor. Y no por mí, sino por la gracia que tuvo Dios de haberme acercado a Él y haber entendido realmente de qué manera se puede dar amor, se puede dar lealtad, se puede dar cariño real. Yo no soy una persona dulce, yo no soy una persona de ternuras, ni de abrazos y de mucho dulce, mucha vaina, pero soy una persona que ha aprendido a dar un amor real, un amor leal y un amor en el que siempre está Dios antes que nada. Cuando yo empiezo a entender eso, empieza a cambiar mi vida. Y empieza a cambiar mi vida en lo más importante que fue mi salud. Restauré las relaciones con mi familia y mis estados de salud cambiaron. Yo estaba convulsionando 2 veces al mes, 3 veces al mes, inclusive hasta 2 o 3 veces por semana. Ahorita puedo pasar 6 meses, duré un lapso de 2 años y medio en los que no tuve ningún episodio convulsivo. Mi salud se ha estado mejorando, me he estado mejorando y todo ha sido por la obra de Dios y entender de que el amor y el amor de Dios concretamente es el que logra transformar vidas. El darle la oportunidad al Espíritu Santo de que permanezca con nosotros y que sea Jesús, ese Salvador y ese Mesías que nos puede dar la luz suficiente para dar los pasos adecuados en cada una de las áreas de mi vida, ha sido la que ha ocasionado esta transformación de ser un hombre temperamental, explosivo, que siempre estaba a la defensiva, para ser una persona a disposición. ¿Qué necesita? ¿Qué se le ofrece? ¿En qué le pueda ayudar? No sé qué más decir. Actualmente me encuentro estudiando. Esa es otra bendición, debo decirlo, claro. Me encuentro estudiando Derecho en la Universidad Nacional. Eh, Continué con algunas actividades de artes. El año pasado viajé a México representando al país en un campeonato mundial de danzas. Y la verdad, lo único que he recibido en este momento ha sido paz. Ayer, bueno, por ejemplo, antes de ayer pasó algo. Este fin de semana pasó algo singular y fue que mi papá se enfermó. Y el lunes nos fuimos a urgencias y en urgencias nos dijeron, no, el señor está en un alto grado de que le da una trombosis, está muy mal. El médico como sospechoso, como intrigado de por qué el hombre hablaba, porque el hombre tenía buenos síntomas, pero le había dado un accidente isquémico. Entonces caminaba, hablaba, sabía la fecha, sabía su nombre, todo, pero efectivamente le había dado un accidente isquémico, perdón, y nos mandó a hacer todos los exámenes antes de ayer, del corazón, de tomografía, de cuánta vaina, y todo salió bien. Entramos a mediodía a urgencias, salimos a medianoche de urgencias y todo bien. Y la gente en el pabellón de urgencias donde estábamos, sorprendida porque nosotros éramos una tomadora de pelo todo el tiempo, risas, bromas, bromeando con mi papá, bromeando con las enfermeras y todo, y una alegría. Y el hombre supuestamente había tenido un accidente isquémico.
Y todo, bueno, pues ahí está. Y sí, ahí está la mano de Dios en una relación restaurada, en una relación en la que ya no hay espacio para el odio, ya no hay espacio para la violencia, para los gritos, para los maltratos. Me llamaron la atención ayer y me trataron de insinuar de que yo había peleado con mi papá y yo apenas le comenté a mi papá, lo que nos dio fue risa a los dos porque pues efectivamente no habíamos peleado, no estábamos mal. Entonces, esto es lo que tengo para decir. Y todo esto empezó con una pequeña oración que quiero que ustedes hagan conmigo en este momento. Pongámonos en una posición de reverencia y repitan conmigo en voz alta. Padre, en este momento reconozco a tu Hijo Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Por favor, escribe mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Amén.